Libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 15. Recién publiqué en Facebook, hay una página que administro que se llama Devocionales que Restauran Vidas, o Devocional que Restaura Vidas. El propósito de esa página en Facebook es el propósito de esa página es que quien lea lo que ahí se publica, que quien lea lo que ahí está escrito, su vida sea restaurada, su vida se fortalezca. Si están en aflicción, encuentren la paz. Si están enfermos, encuentren la sanidad. Si están atribulados, encuentren la solución. Y ese es el propósito de esa página. Y de repente ha habido un lapso ya como de 6 meses, yo creo que no he publicado ningún devocional. Y el día de ayer publiqué uno que no podía dejarlo pasar porque era importante lo que había recibido en lo que yo estaba orando y leyendo, y me pareció interesante, pero tomó un giro diferente cuando yo empecé a escribir. Terminé escribiendo algo que no era lo que pensé originalmente, sino que al momento de escribir terminé en otro lugar que por supuesto edifica y que por supuesto es de Dios, pero lo que yo quería decir no era eso. Entonces yo le decía al Señor, bueno, ¿por qué terminé escribiendo algo diferente? Y el Señor me decía, ¿por qué esa palabra no es para Facebook, es para la iglesia? Y yo pensé que era para el domingo, pero ahorita que estábamos hablando dije, no, es para hoy. Y ahí en Proverbios capítulo 14, versículo 15, así es que si usted se lo encuentra en Facebook, ahí esa publicación, puede saber que esa publicación es para Facebook, pero el mensaje de hoy es para usted. Entonces, dice Proverbios capítulo 14, versículo 15, dice, el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Y a mí me parece interesante esto porque hay otra versión que le voy a leer. Y esta versión dice, el versículo 15 dice, el ingenuo cree todo lo que se le dice. El prudente se fija por dónde va. Y entonces yo cuando leía esto y lo quería poner en Facebook, yo entendía que Facebook se ha vuelto el lugar de la información del mundo. Y entonces a mí me parece absurdo que alguien pueda creer lo que dice Facebook. Y no digo que todo lo que dice Facebook o todo lo que se publica en Facebook es malo o es falso, pero hay muchas de las cosas que se publican en Facebook que no son ciertas. Las famosas fake news, que son noticias falsas o publicaciones falsas de fuentes falsas. Y cuando tú lees algo que no trae firma, que no trae fuente, que no trae lugar por ejemplo, todas mis publicaciones yo les pongo al final mi nombre. Si no pongo mi nombre es porque lo que escribí no es mío, pero cito al autor de donde lo leí. Y si la fuente es la Biblia, cito la Biblia. Pongo el texto, la cita de donde lo saqué. ¿Por qué? Porque quien lea lo que yo escribo tiene que confiar o tiene que creer o tiene que estar seguro de que hay una fuente y que no es algo que me inventé o es algo que yo quiero que la gente lea y se asuste o tenga temor a leerlo. Sin embargo, hay gente que se dedica a eso porque tienen un problema serio, que es tener seguidores. Hay gente con tanta necesidad de verse, de considerarse importante, de saberse valioso, de saberse reconocido, que publican cosas solamente para que la gente los lea, aunque sea falso. Y el problema no es él que lo publica, el problema es quien lo lee y lo cree. Y entonces Facebook hoy se ha vuelto una fuente de noticias. Miren, hace poquito, después de lo del temblor, surgió por ahí la noticia de que iba a hacer erupción el volcán y de repente, ¡pum!, Don Goyo empieza a escupir. Y dices, ya ven, sí es cierto, va a hacer erupción el volcán. Y de repente en una charla estaba yo dando una clase y en la charla sale que había salido la noticia de que el Popo iba a hacer erupción. Y yo dije, bueno, y hermano, ¿y eso dónde lo leyó? ¿O dónde se enteró de eso? Dice, pues en Facebook.
Cuando me dijo eso, híjole, dije, no puede ser, o sea, no puede ser que a estas alturas del partido la gente siga citando Facebook como una fuente de información. Ok, si lo leíste en Facebook, pero Facebook lo puso porque salió en el Sistema Sismológico Nacional o en la UNAM o en alguna fuente fidedigna que está explorando y está investigando el volcán, porque el volcán está siendo estudiado desde hace muchos años. Desde que existió la forma de estudiarlo, se ha estado estudiando que puede hacer erupciones. Sí, en cualquier rato puede hacer erupción ese volcán, pero siempre ha sido, o sea, igual como cuando se dice que va a temblar, pues sí, porque estamos en un lugar donde tiembla, donde la tierra se va a mover a fuerzas. Entonces, el problema está, mire hermano, el problema está, hace ratito leíamos Tesalonicenses, y el problema está en lo que dice el apóstol Pablo, que será liberado aquel que va a engañar al mundo, que se le va a dar autoridad y poder, o que se le va a permitir manifestar esta autoridad y poder para, y mucha gente será engañada. Entonces el problema está en qué creemos nosotros. Como iglesia no podemos creer cualquier cosa. Aquí esta versión que le acabo de leer dice el ingenuo, cree todo lo que le dicen, pero hay otra versión que no dice el ingenuo, dice el tonto. Dice, el tonto cree todo lo que le dicen. Y la verdad es que cuando nosotros nos creemos todo lo que nos dicen, es más fácil que seamos engañados. Es más fácil que nos convenzan de que esto es verdad, que esto es así, que esto es de esta manera, que si se dice de esta forma o que si se habla de esta otra. Entonces la gente cree todo lo que se le dice. Y nosotros tenemos que ser sabios. La segunda parte de este versículo dice, el prudente fija sus ojos o pone observación o pone atención por dónde va. Porque cuando nosotros creemos todo lo que se nos dice, seremos llevados de un lado a otro y convencidos de una cosa o de otra. Y usted tiene que saber que el día de hoy, hasta el día de hoy, la ciencia ha tratado de demostrar que la Biblia es falsa. La ciencia ha tratado de decir, la Biblia es falsa, no es cierto lo que está escrito ahí, es un libro escrito por hombres, no es cierto que es la palabra de Dios. Y lo ha tratado de demostrar, no ahorita, durante muchos años, desde que existe la ciencia como tal, y que entró en una discusión con la palabra, que eso no es desde el principio, eso fue de hace unos siglos hacia atrás, unos 2 o 3 siglos a lo mucho. La ciencia empezó a pelearse con la palabra de Dios y empezó a discutir la palabra de Dios, asegurando que la palabra de Dios era falsa. Y no es que Dios esté peleado con la ciencia, de hecho, de Dios viene la ciencia. Y por muchos años la ciencia ha tratado de mostrar la falsedad que existe en la Biblia, pero nunca lo ha logrado. Sin embargo, usted va a leer y va a ver en internet, y va a ver en las noticias, y va a ver en la televisión, o va a ver en muchas fuentes, porque hoy hasta el cine es una fuente de información. Hay gente que va al cine y sale asustada porque ve una película donde el mundo se iba a acabar. Dicen, es que en la película el mundo se iba a acabar y sí se va a acabar. Y la gente sale asustada del cine. Y consideran eso como una fuente de información. Y la gente está siendo engañada porque la ciencia sigue tratando de demostrar que la Biblia es falsa. Y no lo han logrado en siglos que lo han intentado, no han logrado demostrar. No hay un argumento válido, científico, que ratifique o que confirme que hay falsedad en la Biblia. No lo hay. Por más que se levante un científico y diga, es que no está demostrada la existencia de Dios, pero tampoco han demostrado que Dios no existe. Y en la ley, al menos en la Constitución mexicana, no sé si en algunos otros países, creo que en Estados Unidos es lo mismo, alguien es inocente hasta que se demuestra lo contrario. Y aquí lo que están tratando de decir es, demuéstrame que Dios existe. La respuesta para esa persona es, mejor demuéstrame tú que Dios no existe. Dios existe hasta que se demuestre lo contrario. Mientras no digan o no presenten los argumentos para decir Dios no existe, nosotros no tendríamos que demostrarle a nadie que Dios existe. Porque ustedes y yo tenemos los argumentos suficientes para saber que Dios existe. Tu vida, tu fe, tu confianza, tu vida restaurada, la esperanza que tienes de tu salvación, la fuerza que te levanta todos los días. La confianza que tienes que Dios va a responder a la oración que tú haces. Eso para nosotros es garantía de que Dios existe.
Sin embargo, vendrán días donde la gente va a ser engañada con mucha facilidad. La gente va a ser perturbada en sus corazones. Por años lo han intentado tratando de cambiar el corazón de las nuevas generaciones, llevando argumentos a las escuelas, tratando de presentar teorías que ni siquiera tienen fundamento. Hace poquito les explicaba a los hermanos en la licenciatura que existen básicamente 3 teorías muy fuertes que tratan de refutar la creación. Una de ellas es la teoría de la evolución de Darwin, donde dicen que él dice que venimos del chango. Bueno, algunos parecen changos, pero no significa que vengan del chango. Y muchos científicos han desmentido, científicos que no creen en Dios, han desmentido la teoría de Darwin, primero porque les falta un eslabón que nunca encontraron. El famoso eslabón perdido nunca se encontró y nunca se demostró que había un proceso evolutivo hasta llegar al ser humano. Nunca se logró completar esa cadena de evolución. Y no solamente por ese eslabón que falta, sino porque dijeron, en este proceso que llevamos de tantos años siendo seres humanos, porque ya en el registro de la ciencia existe un registro que realmente llevamos algo así como 6,000 años. Algunos dicen que es más, algunos dicen que es menos, pero si usted lee la Biblia se va a encontrar que desde la creación hasta ahora son casi 6,000 años. Y entonces la ciencia ha venido más a corroborar la Biblia que a corroborar la teoría de Darwin. Y estos científicos dicen, si ya llevamos un proceso de 6,000 años, de 6,000 años más o menos, es para que hubiera un cambio, al menos algo, a lo mejor ya estuvieran saliendo unas escamas en las orejas. A lo mejor la evolución, porque ya la contaminación es tan grande que ya deberíamos de tener una doble capa en los ojos como los reptiles, que bajan los ojos y se baja primero una capa protectora para poder ver bajo el agua y luego se bajan los párpados. Los científicos dicen, ya era para que tuviéramos una evolución, algo que nos hiciera pensar que realmente la evolución es cierta. Y no ha pasado nada en 6,000 años, 10,000 años, que la ciencia ha querido decir que tenemos en la Tierra, como seres humanos, como Homo sapiens. No lo hay, no hay algo que lo demuestre. Otra teoría es la teoría del Big Bang, la gran explosión en el universo. Y esta teoría dice que a través de una gran explosión es que todo se colocó a través del caos vino el orden. Primero hubo caos y ¡pum!, una explosión y todo se acomodó en su lugar, cada planeta en su lugar, cada sol en su lugar, cada galaxia en su lugar. Y no solamente eso, sino que este planeta que está ubicado en la tercera fila de las órbitas alrededor del Sol fue el único en todo el universo que logró tener vida por causa de una explosión. Y lo que no han logrado demostrar estos científicos de la teoría del Big Bang, que son los más recién o que los que más defienden fuertemente esta teoría, es que lo que no han logrado demostrar es que quién prendió esa bomba o cómo sucedió esa explosión, en qué momento sucedió, cuál fue el momento en que todo tomó la posición y el orden para que pudiera suceder esta explosión. Y esto no ha sido todavía, no ha sido demostrado. Sin embargo, la teoría de la creación o la creación, que es lo que ustedes y yo creemos, que está en la palabra de Dios, tiene más respaldo y más sustento y más fundamento que cualquier otra teoría. Y la gente le es difícil creer porque le es difícil tener fe. Ha perdido la fe. Y nosotros, de creer que Dios hizo todas las cosas, como que dicen, no es que no puede ser posible. No puede haber un ser superior. Y no quieren creer que hay un ser superior porque no quieren entregarle cuentas a ese ser superior. Porque aceptar que hay un Dios es aceptar que hay un cielo. Y aceptar que hay un cielo es aceptar que hay un infierno. Y aceptar que hay un cielo y hay un infierno es aceptar que hay que entregar cuentas y que alguno de los dos destinos será el final de la vida del ser humano. Mucha gente no quiere creer eso porque no quiere aceptar que tiene que entregar cuentas en algún momento de su vida. Ahora, dice este pasaje de Proverbios que el simple cree todo lo que se le dice. Y una de las cosas que le cuestionan a los cristianos es que los cristianos nos creemos todo lo que nos dicen, pero todo lo que nos dice la Escritura. Y entonces nos dicen o nos llaman a nosotros tontos porque hemos sido convencidos de lo que está escrito en la palabra. Y hemos creído todo lo que está escrito aquí. Y entonces la gente nos llama tontos. Pero usted observe la conducta del ser humano y qué es lo que ellos creen. Por eso algo que yo quería decirles el día de hoy, hermano, no se crea todo lo que ve en la televisión. No se crea todo lo que ve en internet.
No crea todo lo que publican en Facebook. No crea todas las cadenitas que le mandan por WhatsApp, que le dicen, mándalo porque si no te embarazas. Casi dicen eso. Así jugaban los niños, ¿se acuerdan? Pásalo, se pegaban y pásalo si no te embarazas. Y se pegaban y ella iba al otro lado, ¿a quién le pego? ¿A quién le pego? Porque creían, de verdad, era un juego de niños. Pero las cadenitas de WhatsApp son eso. Pásalo porque si no te va a pasar esto, te va a caer la maldición de la gitana, te va a caer un sapo flotando del aire. Y la gente lo pasa y lo cree. Yo he visto gente que lo comparte y dice, no lo comparto porque creen las cadenitas, pero lo comparte. Entonces, si no crees en las cadenitas, ¿para qué lo compartes? En 5 minutos recibes un milagro. Y si no lo pasas, te va a caer la maldición. O sea, cuando ya hay veces que veo, cuando empiezo a leer, esto le pasó a un fulano, y ya no lo leo, a lo mejor lo cierro o elimino ese mensaje. Porque no quiero ni siquiera la curiosidad de leerlo. Porque eso pasa, empiezas a leer y a ver de qué dijo, y te lo lees y al final dice, si no lo pasas te vas a pasar a esto, o pásalo y vas a ver un milagro en 5 minutos. Y la gente lo hace. ¿Por qué lo hace? Uno puede decir, no, es que yo no creo en eso. Si no crees, no lo compartas. Esta semana he borrado de mi Facebook a 16 personas, hoy todavía borré una más. Las eliminé de mis contactos de Facebook, porque sus publicaciones no me gustan. Porque lo que publican, por lo que dicen, porque lo que hacen, no me gusta. Y dije, yo no voy a volver a leer a esta persona. No la voy, y se oye feo, y se oye mal que uno haga eso, uno piensa, ¡ay, qué mala onda! ¡Qué racista, o exclusivo, o elitista, o soberbio, que menosprecia! No. Simplemente tienes que saber qué es lo que lees. Tienes que saber qué es lo que escuchas. Tienes que saber qué es con lo que alimentas tu alma y tu corazón. Porque tarde que temprano, eso que lees y eso que escuchas y eso que ves va a generar una influencia en tu corazón. Y va a generar tal influencia que te la vas a creer. Y al rato cuando te digan, oh, ahí hay un Cristo en la tierra que hace milagros. Y ha venido de parte de Dios para cambiar la humanidad y solucionar los problemas del mundo. Y cuando lo leas, diga, ¿será que ya vino el Señor Jesús y ni me enteré? Porque tú esperas la venida del Señor, pero no sabes cómo va a llegar, porque no sabes porque no has leído la Biblia, porque lees Facebook, porque lees Twitter, porque lees WhatsApp y no lees la Biblia. Y la Biblia dice cómo va a venir el Señor Jesús. Y como tenemos flojera de leer y preferimos que alguien más nos lea, entonces nos creemos lo que otro lee y lo que otro interpreta o se inventa, porque no queremos leer. Lea la Biblia, aprenda de la Biblia, lea o escuche buenos mensajes, escuche buenas prédicas, analícelo todo, retenga lo bueno, deje que el Espíritu le revele y le dé instrucción acerca de lo que usted tiene que creer y saber. Pero no se ande creyendo todo lo que oye en internet. Aunque sea un gran predicador, mira, hasta los más grandes predicadores nos equivocamos. Ya oramos hace ratito para que no me equivoque. Entonces ya no me voy a equivocar. Pero usted va a escuchar muchas cosas en internet, va a escuchar muchos mensajes, va a escuchar muchas doctrinas. Pero la doctrina verdadera, la doctrina cierta, es la que está en la palabra. Y a veces tenemos tanta desesperación por tener la nueva revelación, por tener lo más fresco del Espíritu, que andamos queriendo oír cualquier cosa de fuera. Y el Señor te va a revelar lo que tú necesitas. Dices, pero es que yo quiero tener más revelación. ¿Para qué quieres más revelación si no has logrado aplicar la última que te dio el Señor? Lo último que te mostró el Señor no lo has aplicado. Ama a tu prójimo como a ti mismo, no lo has hecho. ¿Para qué quieres saber cómo va a ser el Apocalipsis? ¿Para qué quieres saber cómo va a ser el rapto y la venida del Señor si no has sabido amar a tu prójimo como a ti mismo? Y el Señor quiere que nosotros aprendamos de Él. Quiere que sepamos de Él. Que no nos andemos creyendo todas las cosas que el mundo publica. Y no digo que todo lo que se publica sea malo. No. Quiero que me entiendan. Ni estoy juzgando a todos los pastores y a todos los predicadores que suben sus mensajes al internet. No me corresponde a mí juzgar eso.
Pero yo quiero que usted sepa que tenemos que ser sabios, que tenemos que ser prudentes y mirar dónde pisamos. El Señor Jesús le dice a los discípulos, enseñen lo mismo que yo les enseñé. Casi les está diciendo el Señor Jesús a los discípulos, pisen donde yo pisé. El lugar donde puse mi pie, ahí es donde ustedes tienen que poner el pie. Y el siguiente que viene detrás de ustedes tiene que pisar en el mismo lugar donde yo pisé. Es que yo quiero ver qué se siente por acá, a ver si encuentro una revelación nueva de este lado. No. Pisa donde yo pisé. Cree lo que yo enseñé. No creas todo lo que se te dice. Uno de los principios de la ciencia, una de las cosas que la ciencia enseña, y que esa es una de las razones por la que muchos científicos dudan de la palabra del Señor. Una de las cosas que enseñan los científicos es, dúdalo todo. No des por verdad nada. Cuestiónalo todo, pregunta todo. Y entonces cuando empezaron a cuestionarse todo, la gente empezó a cuestionar a Dios. Y la gente empezó a cuestionar la Biblia. El Señor enseña algo muy parecido en este versículo que acabamos de leer. El Señor enseña y dice, el simple, el tonto, el ingenuo, se cree todo lo que le dice. Pero el sabio, el entendido, el prudente, se fija dónde pone sus pies. ¿No es lo mismo? Escudriñalo todo, cuestiónalo todo. Pero dice el Señor, retén lo bueno. Entonces, cuestionar lo que se te enseña, incluso aquí en la iglesia, cuando se te enseña algo, no es que cuestiones la palabra del Señor, sino que revises en la Biblia. Si yo les digo, hermanos, en Efesios capítulo 4, versículo 11, dice el Señor, tráiganme todo lo que tienen. Y usted agarra y le dice, Efesios 4, ¿de 4 qué, pastor, dijo? 4:11, y usted revisa y dice, no, el Señor constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, y entonces usted se da cuenta, no, el pastor me está cuenteando. A eso se refiere. No te creas todo lo que se te dice, escudriñalo todo. Revisa con la Escritura. No es que dudes si lo que dice la Escritura es verdad o no es verdad. Debe de quedar claro que lo que dice la Escritura es verdad. Amén. Eso es lo que mueve nuestra fe. Eso es lo que va a traer salvación a nuestras vidas. Lo que tienes que cuestionar es lo que dijo un fulano. Un ser humano que está lleno de dificultades y de problemas existenciales en su cabeza, porque aún los cristianos tenemos esos problemas. Aún los pastores tenemos esos problemas. Y que cuando tú escuches a alguien hablar, digas, ¿será? A ver, ¿qué dice la Biblia al respecto? Voy a leerlo, voy a estudiar, no me voy a ir, no me voy a creer con todo lo que me digan. Voy a ver lo que dice la verdad, voy a ver lo que dice el Señor y me andaré con cuidado y me fijaré donde pongo mis pies, y donde voy a poner mis pies es donde el Señor Jesús puso los suyos. Y ahí caminaré y ahí andaré y me conduciré conforme a lo que el Señor Jesús enseñó mientras Él estuvo aquí en la tierra. El Señor Jesús les dice a los discípulos, hagan lo que yo hice, guarden mis mandamientos. Y el apóstol Pedro y Juan y Jacobo y todos los discípulos hicieron lo que Jesús hizo. Y cuando aparece Pablo en escena, Pablo es el que se atreve a decir a los discípulos, a Timoteo en particular, a Tito también se lo dice, les dice, imítenme, hagan lo que yo hago, porque yo estoy imitando a Cristo. Sigan mis pisadas, porque yo estoy siguiendo las pisadas de Jesús. Y entonces no tendremos cuidado de dónde pondremos nuestros pies. Tendremos cuidado de qué es lo que creemos. Y aunque venga un científico y te diga, la Biblia es falsa, o trate de decirte, pues, demuéstrame que la Biblia es verdadera. Tú puedes decirle con toda autoridad, usted demuéstrame que es falsa. Encuentre dónde está el error. Pero cuando se te cuestione, dice el apóstol Pedro, que tenemos que estar preparados para cuando se nos cuestione acerca de nuestra fe. No dice acerca del Señor, no dice que tenemos que salir de abogados del Señor.
y defender al Señor o defender la palabra. No dice Pedro que defendamos la palabra o que defendamos al Señor, y eso es lo que hacen en Facebook, defender al Señor y defender la palabra. No es que la Biblia dice, y es que Dios dice, y es que... Y se pelean en el Facebook o en las redes sociales, se están peleando porque uno dice una cosa y otro dice otra cosa. Y eso no es lo que dice el Señor. Te dice, defiende lo que tú crees. Cuando se te cuestione acerca de tu fe, tú tienes que estar preparado para defender lo que crees. Y si tú crees que levantar las manos al orar, tendrás que prepararte para eso. Y no dice que busques en la Biblia. ¿Por qué crees eso? Bueno, porque yo creo que rendirme al Señor, que honrar a Dios, como dice Pablo, levantando manos santas, sin ira ni contienda, que nos oremos al Señor. Ok, levanta tus manos entonces. Pero asegúrate que tus manos no tengan ira ni contienda, para que no seas tomado como falso. Y si tú crees que las manos abajo está bien al orar, tienes que estar convencido que está bien al orar. Porque el que se acerca a Dios crea que es necesario que le haya. ¿Quién es galardonador de lo que le buscan? Y ahí no dice que tiene que ser las manos arriba o abajo. Lo único que te pide es que creas. Y entonces tienes que dar testimonio de que crees. Para que no seas tomado como falso. Y entonces nosotros tenemos la bendición hoy de tener la fe. Y no mal usemos la fe, creyendo todo lo que se nos dice. No use las redes sociales como una fuente de información. Quizás como un punto de referencia para ir a la fuente. Porque si alguien te dice, oye, leí esto, o aprendí esto, o hice de otro, ok, ve a la fuente entonces. Recuerdo que hace muchos años, cuando recién empezábamos a servir con adolescentes, mi esposa y yo le estoy hablando hace 20 años, llegó un pastor a la iglesia y él dijo, hace 20 años, hermano, él dijo que había leído un artículo, venía de Estados Unidos, por cierto. Échame este poquito que guardé. Ya se me secó. Y este hermano venía de Estados Unidos y este hermano decía, no recuerdo su nombre, se me olvidó, él decía que le había leído un artículo antes de venir a México en un periódico de Estados Unidos, un periódico de publicación nacional, y él había leído en ese periódico que la NASA había descubierto que la Biblia era verdad. Y la forma en que lo había descubierto era porque habían hecho un conteo en un simulador de tiempo, habían hecho un conteo de los años hacia adelante y de los años hacia atrás. Y se dieron cuenta en ese conteo, tomando un origen que era el nacimiento de nuestro Señor Jesús, haciendo un conteo hacia atrás con base a libros históricos, babilónicos, egipcios y de muchos otros tipos de culturas, encontraron que en el tiempo hacía falta 1 día y medio. Cuando contaron, dijeron, hace falta 1 día y medio. O sea, en el conteo nos falta 1 día y medio. Y entonces empezaron a buscar y no le encontraban. Dijeron, hay un problema en el simulador, hay una falla en el cálculo del tiempo, hay un error. Y entonces apareció entre todos los científicos que estaban ahí, apareció un cristiano y dijo, yo sé por qué falta 1 día y medio. ¿Cómo? A ver, ¿tú qué sabes? Era uno de los menos reconocidos. Y dice, es que la Biblia dice que Dios detuvo el tiempo. ¿Cómo que sí? En una lucha con Gedeón y luego en otro momento, no me acuerdo, en un rey que hizo una oración también y Dios detuvo el tiempo. Entonces cuando Josué peleó, dice que oró y le dijo a Dios, Dios detén al sol en Gabaón y la luna en Ajalón, que ya no avance el tiempo en lo que derroto a mis enemigos. Y Dios detuvo el sol en su lugar y a la luna en su lugar, es decir, la tierra se detuvo y el tiempo no avanzó. Y Josué pudo perseguir a sus enemigos hasta que los derrotó. Y entonces este científico decía, es que ahí está. El tiempo que falta es zona, del tiempo que Josué, hasta dice la Biblia, creo que fue mediodía, algo así no recuerdo. Pero el asunto es que en este momento de Josué y en otro momento en que otro rey oró, ¿quién lo hizo? ¿Quién oró?
no me acuerdo, como testimonio de que Dios había escuchado la oración. Al que le prometió que... No, hay un rey que ora, que le dice, quiero tener testimonio de que tú escuchaste mi oración. Y le dijeron, ¿y cómo sabremos que Dios te escuchó? Pues la única forma de que suceda es que Dios regrese el reloj. Antes la sombra del reloj, antes no había reloj de pila ni de pulso, y entonces lo que medían el tiempo era con sombra, la sombra del sol. Entonces mientras el sol avanzaba, la tierra la sombra avanzaba, perdón, el sol se movía, la sombra avanzaba. Entonces este rey pidió y se regresó, me parece que fueron 10 grados, si no me equivoco. El asunto es que regresó el tiempo. Y el tiempo que les faltaba a los científicos lo encontraron en la Biblia. Eso lo escuché hace 20 años. Cuando yo lo escuché hace 20 años, hermano, yo me emocioné. Dije, ¡wow! La ciencia finalmente está demostrando lo que la Biblia dice. Me acerqué al pastor y le dije, pastor, ¿en qué periódico lo leyó? ¿Dónde está la fuente? Y dice, ay, hermano, no, ahorita le doy el dato. Finalmente nos hicimos bolas y el hermano se fue y nunca tuve la fuente. Me pasé alrededor de 10 años buscando la fuente, buscando la noticia, buscando que alguien me dijera, la NASA, el centro del FBI, la CIA, alguien que me pudiera decir que eso había sido verdadero. Me di por vencido, no lo encontré nunca. Y hace apenas 3 años empezó a correr esa noticia otra vez en redes sociales. La noticia era, la NASA descubrió que la Biblia es verdad. Los científicos, y la misma noticia, la que les acabo de dar, como si fuera fresca. ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque los cristianos, así como yo me emocioné hace 20 años, los cristianos queremos que la ciencia demuestre que la Biblia es verdad. Los cristianos queremos que la ciencia finalmente diga, esto es cierto. ¿Y por qué queremos que la ciencia diga que esto es cierto? Porque cuando lo presentamos nosotros, queremos que la gente crea que es verdad. Pero queremos que la gente crea que es verdad porque la ciencia dice que es verdad. Pero usted no tiene que demostrar que esto es verdad hasta que la ciencia lo demuestre. No, usted tiene que decir que esto es verdad porque es verdad. Porque Dios lo ha dicho, porque es la palabra de Dios. Y aunque la ciencia nunca lo demuestra, que lo demostrará, y déjeme decirle que eso va a pasar. ¿El profeta quién? Gracias, Isaías fue el que lo dijo. El rey Ezequiel respondió, fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. 10 grados es como 1 hora, ¿no? Más o menos. Sí, como 1 hora. No, como 5 minutos. 10 grados atrás. Sí, creo que son 5 minutos. Bueno, ese no es el punto. Ese no es el punto. No se me pierdan en el asunto. Pero la ciencia, va a llegar el momento, dice la Biblia, que la ciencia se aumentará. Llegará el día que la ciencia va a crecer tanto que va a lograr demostrar que lo que está escrito aquí es verdad. La ciencia quiere demostrar que esto no es verdad, pero entre más le escarban a la ciencia, más aterrizan en la Biblia. Entre más descubren cosas que la ciencia trata de demostrar que esto no es verdad, la ciencia misma demuestra que esto es verdad. Hay muchos escritos babilónicos que no han logrado decodificar, que la ciencia está tratando de codificar a ver qué dice ahí. Y oh sorpresa cuando se encuentren y que hablen acerca de Daniel, que hablen acerca de Cristo, que hablen acerca de la captura de los israelitas y de cómo Dios libró a Ciro, a Darío, a Nabucodonosor, al otro, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo, Artajerjes, y que vean en esos libros, en esos escritos y en esos códigos babilónicos que no han logrado codificar, que está escrito ahí todo lo que la Biblia dice, dirán, esto era verdad. Pastor, también salió algo, bueno, sí, lo vi, pero como artículo, que sí se descubrieron partes de todo lo que fue los carros de Faraón cuando pasó el mar. Eso también lo demostraba. Sí. Eso también demostraba. Y no lo hacen público. Porque cuando lo descubren tratan de mostrar lo contrario, pero cuando se encuentran que confirma lo que la Biblia dice, mejor no lo publiques. Mejor no lo hagas público porque resulta que
que nos van a callar la boca, ¿no? Y van a decir que no eran los cristianos los que estaban equivocados toda la vida, sino que eran los científicos los que estaban equivocados toda la vida. Y muchas cosas como esas serán descubiertas, muchas más. Serán descubiertas, pero no solamente serán descubiertas, serán demostradas. Ahora, el punto es, ¿tenemos que creerle a la ciencia? No, créale a Dios. Créale a Dios. Ahora, ¿estamos peleados con la ciencia? No, la Biblia dice que la ciencia viene de parte de Dios. Escudriñarlo todo. Si la ciencia me está diciendo algo conforme a la palabra, es verdad. Si no, no, este es el filtro. Este es el filtro. La palabra de Dios es el filtro. La palabra de Dios es lo que nos va a permitir. Ahora, ¿qué es lo que quiero dejar hoy en su corazón? Hermano, no se crea todo lo que ve. No se crea todo lo que ve en la televisión. La última demostración que viene a confirmar esto que le estoy diciendo es lo que pasó después del temblor. Horas y horas tratando de rescatar a una niña que no existía. Cosas como esas son las que usted va a escuchar. Y la gente atenta, esperando que saliera esa niña. Y perdiendo sus vidas y teniendo una esperanza. Hermanos, no hay mejor esperanza que esta. Y esta esperanza no avergüenza. Es lo que tenemos que creer. Entonces tenga cuidado con lo que oye. Porque no sé que terminemos oyendo algo que nos convenza. Y que nos convenza de alejarnos de Dios. Porque aún lo que parece ser cristiano, aún lo que parece ser de Dios, hay que filtrarlo con la palabra. Hay que filtrarlo con esto. Para que cuando usted oiga algo, diga, ah, caray, ¿qué dice la Biblia al respecto? ¿Qué dice la Biblia respecto a eso? Y si todavía después de leer la Biblia, usted se queda con alguna duda, tiene sus pastores. Usted pertenece a una iglesia que, gracias a Dios, y no es por jactancia ni vanagloria, pero somos una iglesia que sabe, y que sabe de la Escritura. Así es que acérquese a sus pastores y pregúntenos. Oiga, pastor, escuché esto. Oiga, pastor, supe esto. ¿Qué piensa usted de esto? ¿Ya leyó esta noticia? Y si lo lee en Facebook o en redes sociales, mándemelo a mi red social. Oiga, pastor, encontré este artículo. Y mire, algo que me gusta a mí es investigar quién es la fuente. Y comparar. Y no solamente comparo un autor, comparo 3, 4, 5 autores. ¿Qué dicen al respecto? Para poder dar una enseñanza en la licenciatura, leo 3, 4 libros para ver qué dicen. Y les digo a los hermanos, hermano, esto me encontré, pero existe esta otra teoría y existe esta otra teoría, entonces deje que el Espíritu le revele. Y si el Espíritu no se lo revela, dice Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, si lo puede leer, léalo, pero dice la Escritura, los secretos de Dios son de Dios. 29, 29. Le parafraseé el texto, pero mejor lo leemos. Las cosas secretas, gracias. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios. ¿Las cosas secretas de quién pertenecen? Ok, quédese con esto. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios. Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Es decir, lo que está secreto, hermano, ni aunque le busques. Porque si te lo encuentras, eres responsable de eso. Eres responsable de cuidar lo que te revela Dios. Y andamos queriendo descubrir que si será, que si no será, que si es de tutti frutti, de melón o de sandía, o la vieja del otro día, y ahí andamos queriendo descubrir que dónde es y qué pasó y que quién sabe qué. Hermano, si el Señor no te lo ha revelado, si el Señor no te lo ha mostrado, es porque seguramente no estamos listos para cargar esa responsabilidad. Y yo le agradezco a Dios que haya muchas cosas que yo no he entendido todavía. Pero le doy gracias por las que ya entendí. Y le digo a Dios, ahora dame la capacidad de ser responsable de lo que ya entendí. Porque ahora no soy responsable solamente yo, sino que mis hijos también. Porque eso que ya recibí de parte de Dios, tendré que enseñárselos a ellos. ¿Sí está conmigo? Ok. Entonces, ¿las cosas secretas de quién son? Ahí déjalas. Hasta que el Señor se las revele. Amén. Y si ya se las revela, es que el Señor dice, ya estás listo, mijo. Ya estás lista, mija.
Dele el paso siguiente. Ahora transmítaselo a sus hijos porque usted ya lo digirió. Así como las águilas alimentan a los aguiluchos, que primero mastican la presa y les dan carne masticada con harta baba. O los pingüinos a sus polluelos y los regurgitan de aquí, sacan el pescado. Así los hijos recibirán de usted las revelaciones de parte, con harta baba y harta sangre y así. Pero ellos ya ahora tendrán la capacidad de entender lo que usted ha recibido de parte del Señor. Amén. No se crea todo. No sea un simple. O dijera otra traducción, no sea un ingenuo. O la otra que dice, no sea un tonto. Amén. No se crea todo. Fíjese dónde pone los pies. Fíjese en qué se apoya para decir lo que dice. Amén. Vamos a orar. Y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo de ayuno y oración. Que Dios le dé fuerza, le dé sabiduría, le dé entendimiento y le dé convicción a su corazón para perseverar hasta el final siempre. Y le damos gracias a Dios también por la fortaleza que les dio, que nos proporcionó para este tiempo de ayuno y oración. Amén. Padre, gracias Señor por este tiempo de ayuno y oración, por este tiempo en que tú has bendecido a tu iglesia y les has dado la fuerza